¿Cómo están ustedes? Hoy quiero conversar de una cosa profunda. Yo, a la edad que tengo recuerdos enormes de una época de este país en la cual apareció la democracia cristiana. Apareció la elección de 1964, donde hubo un presidente que duró hasta 1970, Eduardo Frei Montalva. Muchos de ustedes no deben saber ni recordar, se deben acordar del hijo. Pero los que somos mayores, indudablemente que sí nos acordamos. Y uno de sus hijos, que hoy hija, viuda, fue senadora, Carmen Frei, ha hecho un trabajo muy difícil que se transformó en un libro porque quiere demostrar que la muerte de Eduardo Frei Montalva fue un magnicidio. Hoy día quiero conversar con ella, con usted aquí en Quinta Visión. ¿Cómo está, Carmen? Gusto de tenerla por acá. Muchas gracias, el gusto es mío. Se parece a la mamá, ¿Sí? ¿No le dicen eso, no? Sí, me dicen siempre. Sí. Además mi mamá tenía un sentido del humor increíble. Y yo no soy ni la sombra de lo que ella era, pero en algo heredé ese sentido del humor. Y muchas gracias por las palabras sobre mi papá. Sí, yo me acuerdo, yo siempre lo he dicho, de que su papá, el presidente Frei Montalva, decía, mire, le decía al mozo, si usted me va a ofrecer un postre, postres son leche naval, leche asada, fruta es fruta, postre es postre, pastelería es pastelería. Y ahí hay un mozo, Rodolfo, del Club Alemán, ya como 40 años, que se lo enseñaba y se hace famoso ofreciendo los postres. No, y a mi papá le gustaba... Bueno para los dulces. Y además hacía un postre rico, que era el turrón de vino. Se lo hacía él mismo. Sí, hay una de mis hijas, a sobrino, un nieto mío, que el más chico me dice, ya abuelo, hagamos turrón de vino, le encanta eso, mojar los huevos, dejar un poco de vino y que quede oscuro. Y después se le echa unas nuecesitas. Así es. Este tema de ¿qué la lleva a usted a escarbar en una cosa tan dolorosa, tan tenebrosa, tan complicada? Porque si uno mira, y ya usted me lo explicará, pero debe ser bien doloroso para usted como hija que el chofer de su papá, que gente que llega a ser extraño y a veces inentendible, si es verdad como usted lo plantea en su libro, que gente que fue cercana a su padre haya tenido algo que ver con esto. ¿Cómo llegamos y cómo entramos en esto? Nosotros quedamos siempre con la duda de que algo raro había pasado en la muerte de mi papá, porque hubieron situaciones muy anómalas a una clínica, como era la clínica Santa María. Pero recordemos antes, para que a la gente le quede claro. Poquito antes de aquello, fue el plebiscito. El año 80. El año 80. Y su padre en el estadio el Caupolicán habló, y para poder entrar al Caupolicán había que pasar una serie de guardias, de cosas, de carabineros, de fotos, o sea, asistir allí había que ser gallo. Y su padre, él se planteó en el votar no en el plebiscito. Y se transformó en un símbolo contra el gobierno de Pinochet, en circunstancias que al principio él había estado de acuerdo, entre comillas, o había no manifestado con fuerza su desagrado contra... Es que no es así. Eso aclarémoslo porque es así. Para que la gente lo entienda. Porque y además lo puedo decir con todo conocimiento, porque el día del golpe... Partamos de eso, partamos del golpe. El día del golpe... Al día del golpe hay toda una historia, hasta en una película que su papá había habido en un auto, poco menos a pedir que él fuera preso. No. Aclaremos todo de eso. Eso es mentira, y además lo puedo decir con todo conocimiento, porque el día cuando se inicia el golpe, mi marido Eugenio fue... Martes era. Era un día martes. Sí. Fue a la casa de mi papá y mi mamá se vinieron a mi casa. Y ahí estuvieron unos 20 días. Así que todo lo que el día del golpe y lo que pasó después lo viví yo, y oí la gente que llamó a mi papá, las personas con las cuales mi papá se comunicó,
Y mi papá había ido a ver al presidente Allende días antes, que habían matado a un edecán naval. A Araya. A Araya, al capitán Araya. Y mi papá le había dicho que iba a venir el diálogo que estaba tratando de hacer don Raúl Silva, el cardenal, y que él estaba absolutamente detrás de ese diálogo, que era una mesa de diálogo, que tenían que juntarse y tenían que solucionar porque la cosa no estaba bien. Y le dijo a Salvador Allende que desgraciadamente, yo lo comparto, lo que pensaba mi papá, Allende era un demócrata, pero se dejó llevar por gente de su partido que le atornilló al revés, nomás. El mismo Altamirano, de triste recuerdo aquí en Valparaíso, cuando llamó a la sedición de la Armada. Claro, eso fue, Altamirano fue poquito antes del golpe. Claro. Ahí mi papá, incluso estaban redactando un documento que pensaban aprobar en esos días. Mi papá era presidente del Senado en ese tiempo, para que renunciaran todos los parlamentarios de la democracia cristiana y se pudiera buscar una salida democrática y lo que necesitaba el país, porque la Unidad Popular fue una época dura. Nosotros, no hay que olvidarse, cuando mi papá fue presidente, la Unidad Popular le negó la sal y el agua, o sea que su gobierno fue muy difícil. Y después, en el tiempo de la Unidad Popular, mi papá era como el enemigo número uno. Y lo pasó mal. Ahora, eso es una cosa. Usted, me imagino que usted fue parte de la existencia, porque es una existencia real, de veraneo entre la familia Allende y la familia Frey. Sí, los conocíamos mucho. ¿En Algarrobo? Sí, en Algarrobo, sí. Claro. Sí. Entonces, es un tema de que entre el 70 y el 73 esa amistad se quiebra. Pero siguen hablando. Mi papá llamaba incluso aquí al Palacio de Viña en alguna oportunidad. Se quebró, bueno, eran amigos, habían viajado juntos, fueron colegas muchos años en el Senado, y se quebró como la amistad porque el presidente Allende creía que estaba todo muy bien y mi papá le decía que no estaba tan bien. Porque fueron tiempos duros y la Unidad Popular... No, está claro. Para nadie es un secreto. Lo que vivimos y cuando ese momento lo entendemos bien. Ahora, mi papá trabajó para que no viniera este quiebre. Incluso él después escribe la carta a Mariano Rumor, que era el presidente de la democracia cristiana italiana, y le relata, la gente puede leer esa carta, y yo no estoy diciendo nada más que lo que está escrito. Y mi papá le relata lo que era la Unidad Popular y lo difícil que era. Y termina diciéndole, en ningún momento mi papá justifica. Él cuenta la situación que estaba viviendo Chile y que se hizo imposible una salida como la queríamos, pacífica. Entonces le cuenta, le narra lo que era, si todos nos acordamos, las colas, cómo se desapareció todas las cosas de almacén. Bueno, fue una época dura para la gente. Sí, pero después aparecieron al instante, con la metralleta en la mano aparecen todas las cosas. Es que nos dejamos, yo no sé, y es el arrepentimiento que yo siempre vi en mi papá, cómo no pudimos acercarnos, la gente que quería realmente la democracia, cómo nos fuimos separando de tal manera que llegamos a no poder hablar entre nosotros. Me ha llamado... Tenía metido en la cabeza, porque me acordaba de Rafael Agustín Gumucio y Alberto Jerez, que presentaron una modificación para el artículo 26 de la Constitución del 25 para la segunda vuelta, a principios del año 70. Claro. Y pedí que en la biblioteca del Congreso me hicieran un paper, y en el set, ¿sabes lo que uno se da cuenta leyendo? Que todos los lados fueron dilatando este proyecto de segunda vuelta, porque como eran 3/3, los 3/3 creían que se podía ganar, porque si hubiera habido segunda vuelta no habría pasado lo que habría pasado. Bueno, y mi papá termina diciéndole a Rumor que él va a seguir trabajando muy duro para que no se pasen a llevar ningún derecho de los trabajadores y sobre todo en violación a derechos humanos. Y en esos días venía, bueno, el 18 y siempre era tradicional el Te Deum en la catedral. Y le avisaron a mi papá que
del protocolo, lo llamaron para decirle que, que iba a haber un Te Deum, pero en la gratitud nacional. Mi papá le contestó al protocolo que no iba a ir. Y al poco tiempo llamó don Raúl Silva a mi casa, yo estaba ahí, y le dice, porque tenían una amistad muy cercana, le dice, no me puede dejar solo. He sabido que usted no va a venir al Te Deum, y le dice, y yo no voy a hacer Te Deum, yo voy a hacer una oración por Chile, que es lo que necesita Chile en este momento, y usted no me puede dejar solo, tiene que acompañarme. ¿Y esa fue la razón por qué fue? Y fue mi papá a una oración por Chile, mal llamado Te Deum, porque no fue un Te Deum. Y a la salida lo entrevistaron y ahí adentro, al final de esta oración por Chile, estaba el presidente Alessandri, estaba González Videla, y le dijeron a mi papá, tenemos que ir a saludar a la Junta. Mi papá dijo, no tenemos que ir a saludar a la Junta. Ellos tienen que venir a saludarnos porque nosotros somos los expresidentes, ellos no lo son. Y ahí se produjo después supimos que Pinochet se enfureció mucho con todo esto. Y ahí mi papá se fue a la casa con el auto que tenía el Senado y le dijo a Luis Becerra, que era el chofer en ese tiempo, le dijo, vaya a devolver este auto porque no lo voy a usar nunca más. Todo esto llegó mi papá a mi casa en ese auto. O sea, qué bueno que usted lo aclare, ¿sabe por qué? Porque inclusive en el libro de Isabel Allende y en la película que hizo ese libro, da a entender poco menos como que Eduardo Frei Montalva hubiera ido en ese vehículo a exigir, a pedir de que se respetara y que le habían quitado y se había tenido que volver a pie. Así que eso no fue efectivo. No fue, eso es mentira. Y además mi papá ese auto no lo usó desde del lunes antes del golpe hasta el 19 que fue a esta oración por Chile. Nunca lo usó mi papá ese auto. Estaba en mi casa, así que ¿quién me puede decir lo contrario? Ahora, Lo único que hizo mi papá, porque Pinochet ha dicho que mi papá lo estuvo llamando para no sé para qué, pero todo eso es falso, absolutamente. La única llamada que hizo mi papá fue el día del golpe, cuando empezaron a decir que iban a bombardear La Moneda, y mi papá llamó a un edecán que había sido, un edecán de la FAC que había sido, y le dijo, ustedes tienen que garantizar la vida del presidente y de su familia, y no puede pasarles nada. Entonces le dijeron, no, tranquilo, don Eduardo, porque hay un avión que lo está esperando en la Cerrillos, Pudahuel, que es lo que era en ese tiempo, y lo vamos a sacar fuera de Chile, cosa que después no resultó así, porque bombardearon Tomás Moro y qué sé yo. Pero todo eso, hay mucho cuento, y a mí me da... Y por eso escribí este libro, para contar la verdad. Ahora, podríamos estar mucho rato conversando, y además es muy bueno que usted lo cuente, porque... indudablemente que las cosas se van tergiversando y además 44 años son 44 años. Muchos se van muriendo y la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Ahora, su papá, es decir, Eduardo Frei Montalva, el presidente Frei, se va organizando con un grupo de gente, se van transformando en activistas contra los militares. Ese mismo año, en noviembre, ya hay declaraciones de mi papá en contra de que la Junta no estaba respetando la vida de las personas, etc. Y eso está todo escrito. Están todos esos documentos y esos documentos no pueden negarse. ¿Y él qué siguió haciendo después, los años siguientes? Viajaba mucho por Chile, iba a muchas partes, recibía a mucha gente en la oficina de Carlos V y siguió con mucho contacto ya con el exterior. Hasta que viene ya todo el tema primero del 78 y después del 80, porque hubo dos votaciones. Claro, en las dos, ya la segunda fue, algo pudo decir de mi papá, pero como lo cuento también en el libro, Jaime Guzmán dijo en una oportunidad que le requirieron que se pronunciara porque en el 80 estaba todo cerrado para la oposición, y Jaime Guzmán les dijo,
si les damos 5 minutos a la señora, no dijo señora, de los desaparecidos y 5 minutos a Frei, perdemos el plebiscito. Así que jamás les vamos a dar publicidad. Y lo único que se logró hacer fue el Caupolicán, que bueno, todo lo que estuvimos ahí, como usted muy bien dice, costaba llegar y había una tensión adentro porque no sabíamos en qué podía terminar. Y ahí mi papá le hizo un llamado personal a Pinochet diciéndole que lo desafiaba a un intercambio de opiniones públicamente y llamaba a formar una asamblea constituyente. Y ahí, bueno, están todos los documentos desclasificados de la CIA que cuentan todas las reacciones que hubo en el gobierno, en Pinochet, contra mi papá. Incluso al día siguiente, en el entonces ministro del Interior, las páginas del Mercurio, Frei el comunista, Frei llama a la sedición. No, una cosa... Lo que pasa es que nadie lee esos documentos porque no les interesa. Ahora, de allí, ¿cómo él llega, cómo usted que está tan cercana, cómo permiten que él se opere en un hospital en Chile? Le dijimos mucho, incluso a mi mamá, y varios médicos también le dijeron no se opere, que no se operara, que lo acompañábamos afuera, etc. Pero mi papá decía, no, si esto es una operación prácticamente ambulatoria, él lo operaron de hernia al hiato, que está arriba del estómago, que este dato es muy importante. Y el hiato es como una palanquita, como una membrana que se... Claro. Y la verdad es que mi papá era, como hablábamos al principio, muy goloso. Y como estaba viajando mucho por la Comisión Brandt, iba a países del Asia que son comidas muy picantes. Y él quería probar todo. Y le empezó a molestar esta hernia que tenía. Y decidió operarse. Y él tenía una confianza total en los médicos chilenos. Entonces dijo, ¿cómo voy a ir yo a operar a otro país, en otro idioma, cuando aquí está toda la familia? Y no quiso. Y decidió operarse acá. ¿Cuáles son las pruebas que tiene usted, que ha logrado encontrar para afirmar de que... Bueno, hay una cosa que la quiero escuchar de su propia voz, que usted la cuente de propia voz, que me parece insólita, de un desprecio por la familia, por el cuerpo humano, etcétera, como fue la autopsia de él sin autorización de ustedes. Claro, porque esa es una de las partes más dramáticas. Yo lo que recojo en este libro son de mis vivencias personales y además todos los testimonios que el juez Madrid, en este proceso que ha sido muy largo, muchos años y muchos volúmenes, en que ha recopilado la verdad de todo lo que pasó. Y ha sido muy, muy acucioso. Todo lo que yo digo y dije desde el momento en que dije que a mi papá lo habían asesinado públicamente, todo está judicializado. Yo no invento nada. Están todos los careos, todas las diligencias que ha hecho, como ha incautado documentos en la Clínica Santa María y en la Universidad Católica, etc. Bueno, cuando muere mi papá, estábamos con él, con mis hermanas, y yo fui a buscar a mi mamá, bajé con mi mamá se despidió, fui a dejar a mi mamá arriba y me dijo, no quiero que a Eduardo le pongan corbata, qué sé yo. Entonces yo bajé a la pieza donde mi papá había muerto, que era a la salida, no a la salida, era una pieza que habilitaron, la UCI estaba acá y esta pieza que era donde se cambiaban las enfermeras. Ahí estaba mi papá y murió. Y después venía donde estábamos. Todos para allá había unas puertas que costaba mucho pasar. Bueno, y yo dejo a mi mamá y bajo y traté de entrar a la pieza. Y había un señor alto de delantal blanco y me dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hago yo? Le digo, yo quiero ver a mi papá. Entonces me dice, no pueden porque le van a hacer unas inyecciones, un tratamiento para que, como iba a estar 3 días en la catedral, para conservarlo.
Entonces le dije, sí, pero yo quiero entrar para verlo. Y él me dice, no puede. Y me empujó para afuera. Y al empujarme, yo vi que había una escalera de tijera. Y dije, raro, una escalera. Y después cuando comenzó el juicio y el juez me interrogaron, qué sé yo. ¿Y quién era esa persona? No sé. Eran los de la Católica, pero yo no, en el momento no puedo identificarlo más que era alto, moreno, etc. Y el juez, cuando ya empezó el juicio y cuando me interrogan, yo conté muchas veces y de repente le digo yo sí, porque cuando me sacaban para afuera yo alcancé a ver que había una escalera. Entonces me dijo, ¿una escalera de tijera? De tijera. ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, ¿y usted no sabe para qué era la escalera? No tengo idea. Le dije, encontré raro que hubiera una escalera. Entonces ahí me explicaron que de esa escalera colgaron a mi papá, lo desangraron, le pusieron 7,5 litros, 6,5 litros de formalina y después lo abrieron y le sacaron todo. Y se llevaron todo en bolsa de basura, en unos baldes, sin etiquetado, sin nada. Y bueno, todo eso lo fue averiguando el juez por personas que ha ido distintas diligencias y personas que ha interrogado. ¿Y en razón de qué se le embalsama y se le hace la autopsia sin la autorización de la familia? Bueno, esa es la gran pregunta que le sigo haciendo a la Universidad Católica de Chile, que durante 20 años o 30 años ocultaron que le habían sacado todos los órganos a mi papá y que se lo habían llevado para incluso el 2000, qué sé, el 2010, el 2011 o 12, dijeron que en la caja fuerte del decano de medicina de la Universidad Católica, lo dijo el doctor París, habían restos todavía en esa caja fuerte de mi papá. Ese decano es hoy día el rector de la Universidad Católica. Y durante todos estos años ellos negaron que le hubieran hecho nada de la autopsia, pero el juez fue comprobando que era verdad. Hasta hizo el allanamiento y ahí descubrimos un libro foliado donde estaba la supuesta bajo NN de la autopsia de mi papá. Todo esto por personas que trabajaban ahí y que se acercaron a contarnos a los años después lo que había pasado, diciendo que ellos querían mucho a mi papá y que ahora se atrevían a contar la verdad. ¿Qué tenía en ese momento, el año Mi papá 82? Cumplió en enero, el 16 de enero, cumplió 71. 71 años tenía. Sí. No, estaba joven y estaba muy bien. Porque además después, cuando mi papá vuelve se opera, se va a la casa, vuelve y ahí el doctor Silva Garín reúne a la familia y nos dice que la operación esta de mi papá fue sucia y que tiene una infección muy grande y que hay que sacar para el lado al doctor Larraín, que era el que lo había operado, y entra él a liderar el equipo. Él había sido subsecretario de salud en el tiempo de mi papá, parte de su gobierno, y bueno, era de toda confianza. Después, a los años, con la investigación del juez, se sabe que el doctor Patricio Silva estuvo implicado y está en las querellas de la familia de Toa, porque participó en la muerte de Toa, el general Lutz, otro general que se peleó con Allende, sí. Y se peleó con Pinochet y lo mataron. Quería Punta Arenas, Augusto Lutz. Claro, Después fue este doctor, fue el que instaló el hospital militar en el Estadio Nacional y él era el que decidía sí, no, se va para el otro lado, se puede seguir torturando. Y eso, hay testimonios en el juicio de médicos que habían sido compañeros de este doctor y que les tocó verlo en este hospital militar. Bueno. Carmen, no queda nada, el tiempo se ha pasado volando. Présteme el libro, présteme el libro. Este es el libro que hoy día esto lo estamos grabando en directo, un día de la semana, el jueves, porque se va a lanzar a través del centro de estudio que dirige Manuel Tovar y otra gente en Valparaíso.
este libro es el libro en que relata el magnicidio, que según ella es el que No fue... según ella, porque ya el juez tiene a 6 personas procesadas. Según ella, usted es la autora. Sí. Según ella, usted O sea que, relata... es que y como han dicho tanto que pero todos es el fueron resultado ideas mías, entonces es me pongo muy... Clarísimo. Cuando Carmen. dicen, no, si esa niña estaba loca, ese no, es el nunca he estado loca. resultado de todas las investigaciones que ha hecho el ministro Madrid. Yo le agradezco mucho que haya venido. A la gente de mi edad impresiona mucho, bueno, de partida lo que significa desde el punto de vista de una hija, el testimonio de perseguir lo terrible que debe ser para usted aquello. Súper doloroso, han sido años más que difíciles, pero yo tenía que contar la historia de mi padre, la verdadera historia. Usted sabe que lamentablemente a mí me gusta estudiar este sería el 10º magnicidio del siglo XX, el 10º. Había 9 antes, entre lo que está Kennedy, por ejemplo. El único en Chile. Luther King, el único en Chile. Y bueno, esto es una cruzada, espero que en esta cruzada se llegue a la claridad. Sí, no solo el caso de mi padre, sino que de todos los que yo voy a luchar siempre, porque yo tengo la posibilidad de decirlo, voy a luchar siempre para que se esclarezcan todos los casos de derechos humanos y haya verdadera justicia, verdad y justicia, que es lo que merecen para poder ellos descansar en paz y que las familias nos quedemos muchas gracias, tranquilas. Carmen Frey Ruiz Tagle, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber conversado no solo de este libro, sino que con ustedes conversar cosas de lo que fue su padre en la historia y cosas que se desclasifican y que a veces son mitos, digamos, en términos de qué es lo que pasó después del 73 con Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente, Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile. Eduardo Frei Ruiz Tagle fue su hijo, que también fue presidente, su hermano menor. Que estén ustedes muy bien. No, yo soy menor. Que estén muy bien. Yo soy.